Hechos, capítulo 9. Seguimos estudiando el libro de los Hechos y ya hemos estado contemplando la gracia de nuestro Dios, la gloria de nuestro Dios, cómo el Evangelio en este tiempo de los primeros años de la iglesia se había estado extendiendo, tal como lo dijo el Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pasamos la primera etapa, el Evangelio en Jerusalén. Después vimos cómo el Evangelio empezó a salir por Judea. Todavía estamos en esta etapa. Pero Lucas es extraordinario al escribir, hermanos. Hablaba el otro día con algunos alumnos allá en el CI y les decía, me preguntaban que cuál era mi escritor favorito por supuesto, los comentaristas y los escritores cristianos que escriben sobre vida cristiana, sobre doctrina, sobre teología. Muchas gracias, hermano. Gracias. Y hablábamos, y yo les decía quiénes son mis autores favoritos. Y uno de los alumnos me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué es su favorito? Y le dije, porque me atrapa. Empiezo a leer un libro de él y me atrapa la lectura, me atrapa con su forma de escribir, con su forma de enseñar, de contar la historia. Y bueno, como saben, y si no saben, se los voy a decir, me gusta la historia, es una de las materias que me encantan y que además he tenido la bendición de que me asignen algunas materias de historia o relacionadas con la historia ahí en el CI. Entonces soy muy bendecido, me asignan lo que me gusta, entonces lo hago con mucho gozo, con disfrute y con mucho amor. Pero el libro de los Hechos es otro libro que me encanta, que me tiene atrapado ya. No sé si te tiene atrapado a ti, pero a mí ya me tiene atrapado Lucas. Y comentaba con el hermano Dan que Lucas no es precisamente cronológico. No sé si se entiende esta palabra, pero a Lucas no le interesó darnos los eventos contados en su orden de tiempo como fueron ocurriendo. Eso es ser cronológico o no cronológico. A Lucas le interesó desarrollar o explicar cómo se fue desarrollando la expansión del Evangelio. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tomas un tema, de pronto ya no es necesario hacer un libro cronológico porque estás desarrollándolo desde otra perspectiva. Y es lo que Lucas está haciendo, ¿sí? No nos está diciendo en el año del emperador fulano, cuando era gobernador sutano. No. Va desarrollando. Algunas veces lo va a decir, pero en la mayoría de las veces no le interesa los eventos de la cronología, de cómo sucedieron en el orden precisamente, sino de cómo se fue desarrollando el proceso. Bien, hemos llegado hasta aquí. Ya llegamos con la conversión de uno de los personajes que va a resurgir más adelante, especialmente a partir del capítulo 13. Y es Saulo de Tarso. ¿Recuerdan? Que después dice Lucas que es el mismo a quien llamamos Pablo o el apóstol Pablo. Pero hasta ahorita, como que Lucas está empezando el proceso de transición en el que Pedro es el líder principal y después el líder principal será el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, así estamos más o menos. Así vamos más o menos con este proceso. Ya hace 8 días el hermano Dan compartía de cómo Saulo de Tarso empieza a predicar el Evangelio ya fuera de las zonas aledañas a Jerusalén. Ya el Evangelio se empezó a predicar en Damasco y bien pronto Saulo va a ir a Tarso a predicar a su propio pueblo, con su propia gente el Evangelio. Mientras tanto, mientras Pablo va abriendo brecha ya por el mundo de los gentiles, ¿qué es lo que sigue pasando acá abajo? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Bueno, es interesante. Qué bueno que lo preguntas, porque Lucas justamente tiene algo que decirnos. Miren, vamos a ver Hechos capítulo 9, versículo 32 en adelante. Lucas 9, 32 hasta el final del capítulo. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos. ¿Ya vieron cuál fue la tarea del apóstol Pedro en este tiempo? O sea, ya había grupos de cristianos en las regiones, ya no estaba solamente la iglesia de Jerusalén, ahora había más iglesias, más congregaciones de cristianos en la región. ¿Y qué hace el apóstol Pedro? Pues ahora Pedro se va a dedicar a visitar esas iglesias. Vamos a ver, dice, voy a empezar otra vez. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también, ¿a dónde o a quiénes? A los santos que habitaban en un pueblo que se llamaba Lida. Lida no es Lidia, no es Libia, que está en África. No, ese era un pueblito como a 40 kilómetros desde Jerusalén hacia el mar Mediterráneo. Dicen que básicamente era un pueblo que quedaba a un día de camino. En un día podías llegar a Lida desde Jerusalén. Versículo 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Y qué pasó? Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Sarón es otro pueblo más hacia la costa del mar Mediterráneo, un poquito más hacia arriba. Sarón era conocido por sus lirios. ¿Alguna vez has leído algo de la rosa de Sarón y el lirio de los valles? Bueno, Sarón era conocida. Pasamos por ahí en nuestro viaje, salimos desde Tel Aviv, estuvimos en Jope y desde ahí empezamos a ir sobre la costa y el guía nos dijo, esta es la zona, la región de Sarón y hay muchas plantas, se ve el verdor de las plantas. No quiero decir que son viveros como algunas zonas aquí, no, pero en los campos se ven las flores. ¿Sí? Fue bonito ver, porque hay un canto que dice que Cristo es el lirio de los valles y es la rosa de Sarón. Entonces vino a mi mente ese canto cuando íbamos pasando por Sarón. Entonces ahí había un pueblo, Sarón, dice el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué hicieron? Se convirtieron al Señor. Verso 36, había entonces más abajo, sobre la costa del Mediterráneo, en Jope era otro pueblito. De hecho, Jope era un pueblo chiquito, pero era muy importante, porque ahí estaba el embarcadero. Es decir, desde ahí salían los barcos que iban hacia el norte, rodeando por la zona de Asia Menor, o hacia el sur, rodeando por Egipto, y podían darle la vuelta al mar Mediterráneo. Pero Jope es como el malecón de aquellos tiempos, como el muelle donde los barcos llegarían. Fue desde ahí, desde donde Jonás pagó su boleto para irse ¿a dónde? A Tarsis. Tarsis era lo más lejos. Ahora sabemos que Tarsis era el sur de España, en una región que actualmente se llama Andalucía, y hay un estrecho en donde España se cierran, hacen un cuello de botella, por decirlo, del mar Mediterráneo, junto con África, y en África está un país que se llama Marruecos. ¿Han oído de Marruecos? Hay un equipo de fútbol que luego han salido en el Mundial, y España, por supuesto, y ese estrecho se llama el Estrecho de Gibraltar. Bueno, hay mucha historia ahí que no tengo tiempo para contar ahorita, pero podemos contarla después, ¿ok? Bueno, pues eso
Para la gente del tiempo de Jonás, ese era el fin del mundo. O sea, ellos decían que después de eso había pura agua, ya no había nada más. Siglos después, Cristóbal Colón salió de España y dijo, pues vamos a darle vuelta al mundo, vamos a ver si es plano o es redondo. Y entonces salió y Colón pensó que se había ido a las Indias, pero en lugar de irse hacia el oriente, justo se fue hacia el occidente y nos cayó acá. Y bueno, esa es otra historia, decía Chanita, ¿verdad? Bueno, pues justo de ahí de Jope era donde estaba el embarcadero. Justo ahí en Jope, más en el capítulo 10, vamos a encontrar al apóstol Pedro en otro evento importante. Por eso no les quiero contar más, porque viene el capítulo 10. Pero bueno, en Jope, junto a este pueblito de Jope, hay otra ciudad muy grande que fue prácticamente la primera ciudad grande que se estableció hace más o menos 70 años, que se llama Tel Aviv. ¿Han oído de Tel Aviv? Es la ciudad más grande, es la ciudad que mueve mucha economía internacional y los judíos ortodoxos le llaman la ciudad de las vanidades o la ciudad de la perversión. Bueno, porque muchos gentiles llegan ahí, hay playas y hay todo tipo de, hasta grupos de todos colores se establecen ahí. No se establecen en Jerusalén no tienen entrada, pero sí la tienen en Tel Aviv. Bueno, pues Tel Aviv se llama Tel Aviv Yafo o Tel Aviv Jaffa. Estoy dándoles estos datos por si algún día escuchan de Jaffa o Jafo, es básicamente lo mismo. Y Tel Aviv y juntito el pueblito original que se llamaba, ¿desde donde se embarcó Jonás? Jope. Ok, bueno. Siempre agarro así a mis alumnos de barco allá no los quiero agarrar de barco a ustedes, ¿eh? Pero bueno, Jope. Ahí está, en Jope. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué sucedió ahí. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada, ¿cómo? Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Bueno, es que hablaban griego y hablaban arameo. Y en hebreo es muy parecido a Tabita también, parecido al arameo, es como Tabita, es casi igual. Para el caso de nosotros, casi igual. Tabita le vamos a decir. O Dorcas, ¿verdad? Bueno, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. A propósito, ¿qué significa Tabita? Pues Tabita significa gacela. ¿Ok? Por si quieres cambiarte el nombre o ponerle a tu hija algún nombre bíblico, Tabita sería un buen nombre, o Dorcas. Esta, dice, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. O sea, era una mujer entregada a Dios. Algunos piensan que no tenía familia y que se dedicaba a servirle a los demás y de hecho buscaba a las personas con necesidad, como las viudas, que ahorita las vamos a ver, y les cosía a ellas, les hacía cosas de tela. Y hacía muchas cosas para los demás, de tal forma que el día que muere, ahorita vamos a ver, ella se muere, el día que muere, pues la van a extrañar mucho y van a llorar mucho por ella. Sigo en el versículo 30, ¿y qué? 37, vamos. Y aconteció que en aquellos días se enfermó, ¿y qué pasó? Y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Acostumbraban lavar su cuerpo, el cuerpo del difunto, para que estuviera limpio, como hoy, ¿verdad? Se le pone ropa limpia y estas cosas que se preparan en el cuerpo. Y no se ponía adentro de la casa abajo, sino en el aposento alto, que era la sala, o era el cuarto de visitas, era el lugar para hospedar. Muy bien, ahí está. Entonces la ponen en la sala y dice el 38, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí en Lida, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose, dice el 39, levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. ¿Qué estaban haciendo las viudas? Llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Qué bonito cuadro, ¿no?
Qué bonita forma de honrar a una hija de Dios que sirvió tanto. Fue como hacer una exposición en ese día, esa noche, o día o noche, no sé. Y decir, hermano Pedro, esto es lo que la hermana Dorcas hacía. Ella nos servía a todas nosotras. Ella procuraba, cuando alguna de nosotras no tenía algún vestido, ella se preocupaba y se ponía a coser. Oigan, no estaban las máquinas Singer ni Facilita, ¿eh? Debe haber sido a mano y debe haber sido un trabajo duro. Y esta mujer llevaba una vida entregada a los demás. Era un testimonio de la gracia y de la bondad de Dios para otras personas. Bueno, 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, ¿qué dicen? 41. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? ¡Qué final tan hermoso! Bueno, años después seguramente Tabita se volvería a morir. Pero este día fue un día muy hermoso. Dice el 42, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón. ¿Simón qué? El curtidor. Uno de los comentaristas que investigué respecto a este pasaje lanza una serie de preguntas y dice, ¿cuál es la importancia de los milagros? O sea, evidentemente aquí ocurrieron 2 milagros, ¿cierto? ¿Cuál era su importancia? O sea, ¿en dónde radicaba la importancia de los milagros? ¿En el milagro en sí? Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Quién hizo el milagro? Pues cualquiera hubiera dicho, pues Pedro, hermano. O sea, no acaba de leer que fue Pedro el que la levantó. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro a Eneas? Eneas, ¿alguien recuerda? Jesucristo te sana. No dijo, Eneas, aquí estoy, soy el sanador, que ando ahorita en campaña, ando regalando sanidad y vengo a sanarte. Por cierto, estos charlatanes y perversos no van, ellos quieren que lleven a los enfermos y por supuesto hay otra intención. 3. ¿Cuál es el resultado o cuál era el resultado de estos milagros? Mira lo que dice el versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué dice? O sea, el ver a Eneas puesto en pie, sanado de la enfermedad de parálisis, qué bueno. Pero ¿sabes qué? Eso no fue lo mejor. Hubo algo mejor que eso, dice Lucas. Y lo mejor fue que la gente de Lida y de Sarón fueron testigos de este milagro y se convirtieron al Señor. Y luego, vamos a ver con Tabita, versículo 42, esto fue notorio en toda Jope. ¿Y qué pasó? Y muchos creyeron, ¿en quién? Yo pensé que habían creído en Pedro. No, dice creyeron en el Señor. Ok. Alguien dice, ay hermano, pues es que yo quisiera aunque sea un milagrito del Señor, ¿no? Pues bueno, si nada más quieres el milagrito, estás pensando demasiado miserable. ¿Qué es mejor que el milagro? El hacedor de milagros, ¿no es cierto? Si solo quieres un milagro, eres un convenenciero en tu corazón. Eres un ególatra. Algo mejor que el milagro es que puedas rendir tu corazón al Señor que puede hacer milagros. Amén. Bueno, seguimos. Solo tengo 2 puntos hoy.
Cada punto tiene como 20 subpuntos, pero solo tengo 2 puntos. Número 1. Los milagros confirman el mensaje y al mensajero. Es decir, ¿qué son los milagros? Los milagros son la evidencia de que lo que está predicando el mensajero es verdad. ¿De acuerdo? Pues primero por los resultados. Ya vimos, ¿verdad? Pedro, seguramente, Lucas no nos da todos los detalles, pero seguramente Pedro llegó a predicar. Y en el proceso de predicar se encuentra a un hombre paralítico de 8 años. Dice el doctor, ahora sí voy a llamarle doctor en esta ocasión, el doctor Miguel Núñez. Dice, ustedes, probablemente no tengan toda la idea o toda la perspectiva de un paralítico que lleva 8 años postrado en cama. Dice, pero no solamente está hastiado de estar en cama, pero además tiene llagas. Tiene llagas probablemente a la altura de los pulmones, tiene llagas en los glúteos y probablemente esas llagas están supurando. No puede dormir como normalmente dormiría una persona. No se puede mover dependiendo de qué tan extrema sea su parálisis. No se puede mover. Tienen que darle de comer. Él no se puede valer por sí mismo. Tienen que ayudarlo. Y si algo bueno le va a pasar a este paralítico, será algo que venga del exterior, que alguien más le haga a él. Él no puede hacer nada por sí mismo. ¿De acuerdo? Ese es el cuadro de este paralítico. Pero como digo, lo más importante no era el milagro. Hubo algo mucho, mucho más especial. 2 clases de milagros. La cura de Eneas y la resurrección de Tabita. Es curioso esto porque Lucas nos junta estos 2 eventos. Y dice, a Eneas el Señor lo sanó de parálisis. Y tú dices, pues le ha de haber dado alguna pócima, le ha de haber dado algún té caliente, ¿verdad? Para que se le calentaran los músculos y los tendones y de esos remedios, ¿verdad? Que luego recomiendan, qué barbaridad. Con todos esos remedios, a veces casi se muere uno otra vez. Pero bueno, seguramente alguien pensó, no, pues seguramente le dio algunos remedios a Eneas. Bueno, pues ahí está otro asunto, ahí está otro caso, el caso de Tabita. Ella no está enferma, ella está muerta. Y Dios va a hacer algo muy, muy especial aquí. Pero ¿saben qué? Hay 2 clases de enfermedades también. Los males físicos que nos aquejan a todos, ¿cierto? ¿Alguien de los que está aquí nunca se ha enfermado? Bueno, ¿alguien se ha enfermado de los que están aquí? Todos los que estamos aquí nos hemos enfermado alguna vez. Estaba yo platicando con el hermano Brandon en la semana antepasada y le digo, ¿cómo está la pequeña Gigi? ¿Verdad? ¿Cómo está la pequeña? Dice, le dio gripa, le dio un virus gripal, pero la tiró a la pobre, está mal. Tiene 5 meses. Y ya le empezaron a dar de golpe los virus gripales. Y yo digo a los 53, ¿qué me espero yo? Que me noqueen. Si ayer casi me noquean con el fútbol. Bueno, 2 clases de enfermedades. Las físicas ciertamente no son agradables, pero escuchen esto. Hay algo bueno de estas enfermedades físicas. Son temporales. ¿Cierto o no? Todas son temporales. Algunas te llevan a la tumba. Pero una vez que te llevaron a la tumba, se te quitó la enfermedad. ¿No es cierto? No te van a durar por toda la eternidad. Ciertamente son temporales y muchas otras se nos van a quitar. ¿Sí? Muchas otras se nos van a quitar. Pero hay otra enfermedad u otras enfermedades que no solamente duran toda la vida, pero que te llevan al infierno. Y son las enfermedades de tu corazón. Las enfermedades de tu alma, las enfermedades espirituales, por ejemplo, el cáncer de tu orgullo, la lujuria de tu corazón, los celos enfermizos y muchísimas, muchísimas cosas más de las que hemos estado enfermos y no nos hemos dado cuenta todavía. ¿No es cierto? Oye, y si Dios
te va a quitar algunas de estas enfermedades o te va a quitar todas estas enfermedades, ¿cuáles crees que Dios preferiría quitarte? Porque tus enfermedades físicas lastiman tu cuerpo, pero las enfermedades espirituales no solamente lastiman tu alma, son un estorbo para que Cristo sea manifestado en tu vida diaria, ¿no es cierto? Algunas veces dicen, oye, fulano parecía que venía con el diablo adentro. Pues adentro y afuera lo traía, ¿verdad? Sí. Bien, cuando Jesucristo sanó a un paralítico allá en Marcos capítulo 2, voy a pedir a ver si nos buscan Marcos capítulo 2, versículo 5. ¿Se acuerdan de ese paralítico que los 4 amigos lo llevaron y que como no podían entrar, lo tuvieron que subir al techo? ¿Recuerdan? Y estos amigos estaban determinados, ayer hablábamos de la determinación, ¿verdad? Estaban determinados a presentar ante Jesús a este paralítico. Estos cuates eran tremendos amigos, o sea, buscaron todo lo posible porque Jesús tocara a este paralítico. Rompieron el techo y yo creo que lo rompieron sin el permiso del dueño de la casa, Y lo bajaron y lo presentaron ante el Señor Jesús. Y miren lo que dice el versículo 5. Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo? Oye Jesús, espérame. Lo trajimos aquí porque tiene un problema físico. Dice, ustedes no se dan cuenta que su problema más grande no es su parálisis. Su problema más grande es su pecado en lo profundo de su corazón. Y es que si Dios está interesado en sanar de una vez por todas y arrancar el peor cáncer que te está consumiendo, es el cáncer de tu alma. Ayer hablábamos de uno de esos cánceres. Hombres, ¿cómo se llama ese cáncer? Desánimo. A los psicólogos también le llaman depresión, ¿verdad? Esta depresión que te lleva a no bañarte, que te lleva a enfermarte aunque no tengas nada. Esta depresión que te lleva a comer mucho o a no comer nada, a dormir mucho o a no dormir nada, ¿no es cierto? Esta depresión que lleva a muchas personas al suicidio, hermanos. Y tú dices, pues quién sabe por qué se suicidó, estaba bueno y sano. Además tenía una familia bonita. Bueno, había que checar a la familia, ¿verdad? Pero oye, ¿por qué se suicidó? Porque tenía una enfermedad que lo llevó a la muerte eterna, llamada pecado. Y justo es lo que el Señor está tratando con este paralítico ahí en Marcos 2. Le dice, tus pecados, vean ustedes, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces los fariseos empiezan ahí a murmurar, oye, ¿quién se cree este tipo? Solo Dios puede perdonar pecados. Oye, por este es un blasfemo, ¿por qué está diciendo esto? Y Jesús, conociendo la murmuración de ellos, les dijo, oigan, yo sé lo que están diciendo. Y yo quiero decirles que es más fácil decirle a un pecador, tus pecados te son perdonados, o levántate y camina. ¿Saben qué? Para un paralítico como él, ambas cosas son imposibles. Pero para un Dios misericordioso y perdonador, ambas cosas son posibles. Y entonces les dijo en el verso 10, si están por ahí, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿Para qué? Para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Traté contigo el problema más grande. Yo no sé este paralítico, ¿verdad? Imagínatelo. David, tendrías que explicarnos mucho, doctora Cecia, por ahí, ¿quién más? Tendrían que explicarnos este asunto de la parálisis. Mónica también. Pero imagínate, estás en una posición, una situación tan
tan desagradable. Y Jesús conoce lo que está pasando por el corazón de este paralítico. Sabe la angustia y la parálisis espiritual que este hombre trae por dentro. Y Jesús diciéndole: hijo, estás sano en este momento de tu parálisis espiritual. Tu corazón está siendo sanado. Si yo hubiera sido el paralítico y de pronto veo que los fariseos están discutiendo y nada más puedo mover mis ojos así, miren. ¿Ya vieron cómo eran mis ojos? El paralítico. Y digo, ¿qué hay en ese paralítico? Digo, fariseos, fíjense, dejen que el Señor me sane. Y los fariseos haciendo toda una discusión teológica y ahí está el paralítico. Y Jesús solamente estaba dejando que pasaran los minutos para mostrarle a estos incrédulos lo que Él era capaz de hacer. No solo puede sanar tu cuerpo, puede sanar tu alma. Amén. Ciertamente seguimos urgidos de que Dios haga milagros entre nosotros. Por un lado, ciertamente necesitamos la ayuda de Dios en los aspectos físicos, en los aspectos materiales. Pero por otro lado, y lo más importante, hermanos, es que Dios siga sanando nuestra parálisis espiritual y siga resucitando muertos espirituales, trayéndolos a la vida eterna, hermanos. Uno de los hombres que Dios nos permitió conocer hace 22 años aquí, casi 22 años, y no sé si está aquí, pero sé que puedo compartir esto con confianza, con el permiso de él. Pero ha estado luchando mucho, había estado luchando por muchos años y su esposa había estado luchando por él. Y ayer me dio gusto verlo. Lo vi sano. Pero ¿saben qué? No solamente sano físicamente, lo vi sano espiritualmente. Y da mucho gozo eso. Da mucho gozo. Ok, mi punto número 2. ¿Cuál es la razón fundamental de que Pedro fuera a Jope, a Lida y a... Pues Sarón no pasó por Sarón, pero Sarón estaba pegadito ahí a Lida? Pues primero vemos que Pedro fue con la intención de visitar a quienes. ¿Alguien recuerda? En el versículo 32 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, ¿vino a quiénes? A los santos. Vino a los santos que estaban. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Ya lo dije al principio, ¿Quiénes son los santos? ¿Los que están en sus nichos? No. Los creyentes. ¿Significa que ya son perfectos? No. Pero significa que ya son santos. ¿Significa que ya no pecan? No. Pero significa que Dios ya los ha apartado. Eso significa la palabra santo, apartado. ¿Sabes qué? Pedro se dio a la tarea de visitar a estos hijos de Dios. Esa era su intención número 1. Pero Dios tenía una intención número 2. No solamente visitar a los hijos de Dios, pero que Pedro predicara el evangelio para que muchos otros en Lida, en Sarón y en Jope se entregaran al Señor Jesucristo. ¿Ya viste? Esa fue la intención de Pedro, pero sobre todo la intención de Dios. Oigan, hermanos, los hijos de Dios tienen una característica. Los hijos de Dios dan testimonio de Dios, ¿cierto o no? Miren lo que dice Pedro, 1 de Pedro 2, 9 y 10, por favor. 1 de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10. Pedro usa la palabra santo en este contexto de una comunidad, de un grupo de creyentes.
Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio o sacerdocio real. ¿Qué más? Esa es la palabra, nación apartada para Dios. Pueblo por el que Dios pagó un precio, dice. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes ¿de quién? Y tú dices, pues es que siempre hemos sido así. No, mira lo que dice el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sabes qué? Que no te dé vergüenza dar testimonio de tu Dios. Si yo soy alguien hoy, no es por mí, es por mi Dios. Si yo soy hijo de Dios, no es porque yo me haya ganado esto, es porque Él lo compró para mí. Amén. Él vino para hacerme suyo. Ok. Como dije, la segunda razón de la visita de Pedro fue que Dios tenía para Pedro fue sanar al paralítico y resucitar a Tabita. Y debió haber sido de mucho gozo. Dice Hechos 9:35, volviendo a Hechos 9, versículo 35, que le vieron todos los que estaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Oye, imagínate al paralítico. Él llevaba 8 años enfermo, pero su sanidad no solamente le ha hecho poder caminar ahora, poder moverse. Su sanidad provocó que muchos otros conocieran a Cristo Jesús. Oye, ¿valió la pena tu enfermedad? Ay, hermanos, que yo desde que nací he sido enfermizo. Y luego me convertí a Cristo y más enfermizo me volví. Es que no sé qué me pasa. Todo el tiempo le pido a Dios y Dios no me sana. Oye, ¿ya le preguntaste a Dios por qué Él ha querido que sigas así? ¿Saben ustedes? Yo llegué a Córdoba en el año 86. Y desde que llegué a Córdoba empecé a enfermarme de mis alergias. Y hubo una persona que me estuvo atendiendo, una doctora, pero me estuvo tratando mis alergias. Ella no sabía que eran alergias y estuvo tratando mis alergias como infecciones respiratorias de mi garganta. Y por 14 años me estuvo dando antibiótico, antiinflamatorios y paracetamol. Llegó el día en que yo ya no le preguntaba. Yo iba directo a la farmacia, compraba mis 7 dosis de pemprocilina de 1.800.000 y después Benzetacil, después Pentrexil. Todavía me acuerdo, doctores. Y mi cajota de Flanax o Naxin era de 250, de 275 o de 550. Y mi cajota de Tempra. Ya sabía mi tratamiento. Ya lo sabía yo. Hasta que en el año 2001, de pronto se me empiezan a inflamar los ojos. Y alguien me dijo, ¿sabes qué? Probablemente te volviste alérgico a alguno de los medicamentos que tomas. Y yo dije, no, esto debe ser una señal. De esas veces que dices, esto debe ser una señal. Tú le pones la señal a Dios, ¿no? Esto debe ser una señal. Yo creo que Dios ha estado diciendo que me largue de acá y yo he sido un necio y no me quiero ir. Llegué a la casa esa noche y le dije a Lu, ¿sabes qué? Necesitamos empezar a arreglar las cosas. Mañana yo creo que nos vamos. Y me dijo, ¿a dónde? Le digo, no sé. Pero mañana nos vamos de acá. Temprano me desperté. Le dije al hermano Dan que necesitaba una cita con él en su oficina. Fui a su oficina y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, ¿sabes qué, hermano? Pues vengo a despedirme. Mi familia y yo nos vamos a ir de acá. Y me dijo, ¿a dónde te vas? Le digo, no sé. Dice, ¿pero por qué te vas? Le digo, pues es que Dios me ha estado diciendo que me vaya y yo no he querido irme.
¿Pero cómo te ha estado diciendo Dios que te vayas? Bueno, para que vean así. De esa manera estoy tan intenso, ¿eh? Y le digo, ¿sabes qué? Tengo 14 años con alergias, con este problema de infección en la garganta y tomo antibiótico y tomo y no me compongo. Y me dijo, oye, pues antes de que te vayas, ¿por qué no checas a un doctor que está aquí en la colonia, un amigo de la infancia? Hizo especialidad en Alemania y en Suiza y no sé dónde más. Y es especialista en alergias. ¿Por qué no vas que te dé una revisada? Y pues a lo mejor él te recomienda que te vayas de acá. Dije yo, bueno, pues voy a ir en obediencia a mi jefe. Fui. Y el doctor me dijo, sí, por el cuadro que presentas, lo más seguro es que son alergias, pero necesito hacerte una prueba de las alergias para saber qué tienes. Me hizo la prueba, me aventó como 40 piquetes aquí y se me inflamaron donde me había puesto antiinflamatorio. Y me dijo, sí, te volviste alérgico por 14 años de tomar ácido acetil salicílico, te volviste alérgico. Dice, y pues tus problemas de garganta son alergias a la humedad y al polvo. Le digo, ¿y hay remedio? Dice, mira, hay 3 soluciones. La primera es que siempre que te enfermes vengas para que te dé un medicamento. Dije, pues eso he hecho por 14 años. La segunda, dice, es que saques toda la ropa de tu casa, la tuya, la de tu esposa, de tus hijos, todos los muebles, vacíen la casa, la pinten y metan muebles nuevos y ropa nueva. Digo, ¿cuál es la tercera? Dice, la tercera es una vacuna contra tus alergias. Digo, pues de una vez. Dice, no, es una vacuna que te tengo que estar poniendo durante 2 años. Digo, pues empezamos. Yo quiero que estos 2 años se vayan rápido ya. Y me empezó a vacunar. En ese primer año, Dios puso en nuestro corazón venir a la cumbre. Y esos 2 años se han prolongado en casi 22 años. ¿Y qué creen? No se me quitó la alergia. Bueno, sí bajó. De 100 puntos malos bajó como 60, yo creo. 80 puntos malos. Todavía a veces me da. Mi aguijón todavía me abofetea. Pero está bien, porque me recuerda cuánto le necesito al Señor. ¿Y sabes qué? Le doy gracias a Dios por ese doctor. Le compartí del Evangelio. Sigue paralítico y muerto. Pero ya escuchó el Evangelio. Pero de las mejores cosas que han pasado es que Dios nos trajo aquí. Y hemos podido conocer a todos ustedes. ¿No es hermoso? Cuando Dios hace algo, siempre tiene algo entre manos. Siempre tiene un propósito para ti. Amén. El gozo más grande para el Señor Jesús dijo que el gozo más grande es ver pecadores venir a los pies de Cristo. Vamos a ver Lucas 10:20, por favor. Lucas 10:20, estoy por terminar. El Señor Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Y les dijo que sanaran enfermos, que echaran fuera demonios, que resucitaran muertos y que predicaran el Evangelio del reino. Cuando regresaron, ¿saben cómo regresaron los apóstoles? No, venían, pero como niños con juguete nuevo. Señor, no, nos sentimos, pero súper poderosos. Le poníamos las manos de los enfermos y sanaban. Es más, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. Eso es lo que dice el texto, ¿eh? No le estoy añadiendo nada, ¿eh? Nada más no estoy diciendo mis palabras. Dice, hasta los demonios se nos sometían. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Sí, yo lo sé. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero hay algo más que eso. Mira lo que dice. 10:20.
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. Hay gozos mucho más grandes. ¿Y sabes por qué? Porque el gozo de la vida eterna te va a durar por toda la eternidad. Y al final no importa cuántas calamidades pases en tu cuerpo aquí en esta vida. ¿Sabes qué es lo mejor? Que Dios ha quitado tus enfermedades espirituales y las clavó en la cruz del Calvario para darte salud espiritual por toda la eternidad. ¿No es gozo eso? Ese gozo. ¿Sabes qué? Yo puedo pensar en Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefiboset? El lisiado, el que fue llevado al trono ahí con David. Y David le dijo, Mefiboset. Y él dijo, aquí estoy. Le dijo, tú eres hijo de Saúl, eres nieto de Saúl. Era el nieto del enemigo de David. Mefiboset pensaba que David lo iba a matar. Le dijo, no tengas miedo. Te mandé a traer para decirte que todas las tierras que eran de tu padre van a ser tuyas. Y va a haber un mayordomo que se va a encargar de trabajar tus tierras. Y tú vas a estar sentado a mi mesa todos los días de tu vida. ¿Saben qué dijo Mefiboset? Señor, no entiendo por qué estás haciendo esto. ¿Quién soy yo? Dice Mefiboset. ¿Y quién es este perro muerto para que tengas de mí misericordia? Y dice la Biblia que todos los días de su vida Mefiboset estuvo sentado a la mesa del rey como uno más de sus hijos. Dice Pablo que nuestras tribulaciones, estas pruebas, estas luchas que pasas, comparadas con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, ¿sabes cómo se quedan? Así. Así. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente. ¿Sabes qué? La salvación es un milagro de Dios. Y yo me temo que los que estamos aquí hemos experimentado ese milagro. Ay, hermanos, que yo tengo los pies planos y a mí me gustaría tener la curva en los pies. Me dijeron que había un evangelista que acomodaba los pies y arreglaba las muelas. Hablen con George, aquí él arregla muelas también. Y no cobra caro, ¿eh? Hablen con Franquito y su hermanita y su mamá. No sé si hasta Franco, papá, también saca muelas, pero Teresita también. No te dejes llevar por los charlatanes. ¿Sabes qué? Si Dios te da muchos años de vida, los dientes te van a ir cayendo. De veras. De verdad. Al final tienes que hacer una placa. Tienes que ir con los dentistas y ¿sabe qué? Ya no tengo ni un diente abajo. Y el dentista te va a decir, ¿sabe qué? Necesita una prótesis o lo que sea. Pero ¿sabes qué? Ningún doctor del universo puede sanar tu alma. Solo el Señor Jesús. Dice Miguel Núñez, Dios no está tan preocupado por las dolencias físicas de la humanidad como lo está por las dolencias del alma de la gente. Por eso envió a su hijo. Ay, hermanos. Características de los que están físicamente paralíticos o muertos. 1, no se pueden mover. 2, no se pueden sanar a sí mismos. 3, no se pueden dar cuenta de cuán grande es su necesidad. Y 4, solo Dios puede sanarlos. Características de los que espiritualmente están paralíticos y muertos. Número 1, no se pueden mover espiritualmente. No pueden buscar a Dios, a menos que Dios los busque.
2, no se pueden sanar a sí mismos. No saben cómo encontrar la sanidad de su alma. 3, no todos se pueden dar cuenta de su gran necesidad. Solo Dios puede permitirles ver la tragedia más grande en la que se encuentran. Y 4, solo Dios puede sanarlos y liberarlos del infierno. Entonces, cuando Dios hace algo, siempre lo hace con un plan. Y el plan no es hacerte el cristiano más saludable del mundo. ¿Sí han visto lo diabólico que es? Estas mentiras que dicen los charlatanes, que hagas estas mandas o estas promesas y vas a ser rico y nunca te vas a enfermar. ¿Sabes que fue exactamente eso lo que Satanás le dijo a Cristo en el desierto? ¿Sí? Dios dice que cuando Él hace algo siempre lo hace con un plan. Entonces, gózate. Si Dios te ha sanado, qué bueno, físicamente. Dale gracias a Dios. Y si Dios todavía no te ha sanado, un día de estos te va a sanar. O te va a sanar quitándote la enfermedad, o te va a sanar llevándote a su presencia. Pero de una cosa puedes estar seguro, te va a sanar, físicamente. Pero si te ha sanado, librándote de la condenación, dale gracias hoy. Alábale, bendice su nombre y dile: Dios, no tengo idea de cómo pudiste salvarme de esta tragedia en la que yo vivía. Hoy en la mañana leí un pensamiento que me enviaron y lo enviaron por el Día del Padre, pero me gustó mucho más que el hecho de ser el Día del Padre nada más. Dicen que un niño ahí en el campo, en el rancho, se acercó a su papá y en el granero. Su papá estaba desgranando maíz y le dijo: papá, ¿te puedo ayudar? Y el papá le dijo: ¿ya ayudó a mamá sacando la basura? Dijo: sí, papá. ¿Ok? ¿Ya ayudó a mamá yendo por los baldes de agua, sacándola del pozo? Dijo: sí, papá. ¿Ya hizo la tarea de la escuela? Dijo: sí, papá. Y una lista de cosas que le preguntó el papá, todas las había hecho. Dijo: muy bien, hijo, siéntate y ayúdame a desgranar. Y al estar desgranando el maíz, le dice: papá, tengo algo que decirte, ¿puedo hablar contigo? Claro, hijo, ¿qué quieres hablar conmigo? Le dijo: papá, yo tenía muchos deseos de regalarte algo. En la escuela, mi amigo Francisco le regaló una cartera bonita a su papá por ser el Día del Papá. Y el papá le dice: Panchito, el que nunca cumple con sus tareas en la escuela, ese papá. Dice: y es que mi otro amiguito, José, dice, él juntó dinero, dice, para regalarle un cinturón nuevo a su papá. Y le dice el papá: Josecito, ese que nunca le obedece a su mamá. Sí, papá, él. Dice: pero también mi otro amiguito, dice. Y así mencionó: el niño este que es grosero con sus compañeros, ese papá. Dice: papá, yo quería
juntar dinero para darte un regalo hoy. Pero no me alcanzó. Se acerca el papá y lo abraza y le dice, hijo, no necesito un regalo temporal. Tú eres mi regalo. Yo no quiero un regalo como el de los demás niños que no tienen buena conducta. Yo te prefiero a ti, porque tú eres mi hijo y vas a ser mi regalo por el resto de mi vida. Y lo abrazó y lloraron juntos. Y le dijo al niño, papá, eres el mejor papá del mundo. Y el papá le dijo, y tú eres el mejor regalo del mundo. Eres el mejor regalo que Dios me ha dado. Y el niño le dijo, papá, quiero que sigas siendo el mejor papá del mundo. Y el papá le dijo, hijo, yo quiero que tú sigas siendo el mejor hijo del mundo. Cuando lo leí, pensé, quizá este día nuestro Padre Celestial está diciéndote, ¿sabes qué? No necesito tus regalos. Quiero tu corazón. Quiero que seas un buen hijo. Quiero que me alabes, que me adores, que me cantes. Quiero que leas mi palabra. Quiero que vivas para mí. No me interesa cuánto me puedes dar, me interesa tu corazón. ¿Saben qué dice Proverbios? Dame tu corazón, hijo mío. Dame tu corazón. Proverbios 8. Pueden leerlo después. Amén. Entonces, creo que en lugar de celebrar el Día del Padre, deberíamos celebrar hoy el Día del Hijo. Vamos a ser buenos hijos. Pero vamos a ser buenos hijos del mejor Padre del universo. Amén. Vamos a gozarnos por aquello que Dios se goza. Y vamos a vivir por aquello que Dios ha querido que vivamos. Amén. Y vamos a dedicarnos. Mira, Pedro salió a visitar a los hijos de Dios. Proponte salir a visitar a algunos de los hermanos que no ves ahora. Ve a verlos. Y cuando haya alguien que quiera escuchar del evangelio, como los de Jope, los de Lida o los de Sarón, ve y háblales del evangelio. Y cuando haya un enfermo, ve y háblale de Cristo. Antier, venimos para saludar y consolar un poco a la familia. Saben que el señor Zenón, el de las tortas, falleció el fin de semana. Y fuimos. Llevamos algo de parte de la iglesia. Y dijimos, venimos para saludarlos y para estar con ustedes un ratito y les traemos algo de parte de la iglesia. Nos abrieron su casa, nos pasaron a sentar. Y después de estar un rato platicando con ellos, les pregunté si podía orar por ellos. Y me permitieron orar por ellos dentro de su casa. Y cuando nos despedimos, la señora Luz abrazó a Lulu y se puso a llorar. Y les dijo, gracias porque ustedes siempre han estado con nosotros. ¿Sabes qué? Eso es de mucho gozo. Porque no fuimos nosotros. Es nuestro Dios el que abre puertas. Amén. Entonces, gózate por aquellas cosas por las que Dios quiere que te goces. Sírvele en aquellas cosas que Dios quiere que le sirvas. Y ámalo por encima de cualquier cosa. Y que Dios nos bendiga.